Sábado 7 de mayo de 2022. Estimados amigos, el crimen de un abnegado carabinero en Chillán y el asesinato de un comunero en Tirúa coinciden con un ambiente que se torna cada vez más tóxico, donde se suman la toma de varios colegios en la capital, una serie de carreteras bloqueadas y el consecuente desabastecimiento de combustible, además de la protesta de pirquineros que ven eliminada de un plumazo su fuente laboral por la Convención Constitucional. Entre tanto, un sonriente presidente, de la que aún podemos llamar república, vive gratos momentos familiares y comparte con sus amistades en Punta Arenas, desde donde emite esporádicamente algunos mensajes por las redes sociales como para demostrar que se encuentra al tanto de lo que ocurre. Agreguemos el espectáculo de la doctora que oficia como ministro del Interior yendo a presentar las condolencias del gobierno a los deudos del carabinero asesinado sin atreverse a ingresar al templo para no vivir otra humillación, como las que ya se hacen costumbre en su entorno gubernamental y que incluyen a su jefe de Estado arrancando como conejo asustado de una funa en la posta central. Completa el cuadro una inflación que no se veía desde hace al menos 30 años y que acrecienta la bronca que acumula la gente contra esta banda de estudiantes en práctica que no encuentra el rumbo y mantiene la posición a duras penas mientras espera el resultado de una convención constitucional revolucionaria, cada vez más osada en su planteamiento refundacional, con el que, entre todos y más rápido de lo imaginado, nos llevan a revivir escenas que no veíamos desde 1972. Nada ocurre por casualidad, y quien así lo piense podría estar pecando de ingenuidad, al ver ante nuestros ojos la convergencia de múltiples factores que deterioran progresivamente la confianza popular en el gobierno recién instalado y que carcomen la escasa credibilidad que le va quedando a la convención, profundizando de paso la grieta que se agiganta entre los chilenos. Las debilidades son de forma y de fondo, comenzando por la vergonzosa falta de prestancia mostrada por quien oficia de primer mandatario, siempre mal vestido, sin saber siquiera caminar como un ser normal, con actuaciones vulgares, descuidadas e irrespetuosas que demuestran una falta de respeto irracional hacia el entorno, sembrando vergüenza e irritación hasta en la gente más humilde, la cual en su dignidad natural ve que sus autoridades no solo no actúan como tales, sino que ni siquiera se esfuerzan por parecerlo, burlándose con su grosería de quienes lo rodean. No es grato para cualquier ciudadano ver a su presidente haciendo el ridículo y olvidando que no está actuando en su propio nombre, sino en el de todos sus compatriotas. Un personaje que muestra una patética falta de dignidad, esa cualidad humana que se manifiesta con el respeto por sí mismo y por valorar el cargo que se ostenta, haciendo que éste sea a su vez respetado y valorado. En cambio, se esfuerza en provocar la frustración de la sociedad, siguiendo lo que parece ser una línea de comportamiento arrogante y provocador que emula las barbas y cabellos desgreñados de los años 70 y que es cultivado, como siempre, por la izquierda revolucionaria, pretendiendo quizás aparentar con ello mayor cercanía con la gente. Craso error en este y mil casos en que se demuestra el carácter de principiantes en el mundo real y adulto, ignorantes de que hasta el más humilde de nuestros ciudadanos desea sentir orgullo por quien lo representa, esperando de él que demuestre algo de corrección y decencia como corresponde a la primera autoridad del país. A modo de ejemplo, basta tan solo haberlo visto recibiendo en Palacio con la bragueta del pantalón abierta, dando conferencias de prensa con las manos en los bolsillos o desairando los honores formales que se rinden a un presidente al pasar revista a la guardia como un adolescente caminando por el parque de la mano de su pareja. Este tipo de actitudes nos deja ante dos posibles interpretaciones. O la estupidez domina al personaje impidiéndole comprender que ya no es el rebelde presidente de una federación de alumnos, o simplemente se trata de quien, con este tipo de grotescas pantomimas, pretende demostrar que ha llegado una nueva forma de gobernar, en la cual el respeto y la decencia no valen nada, botando a la basura todo lo establecido y sin percatarse que al haber sido elegido por el pueblo está obligado a cumplir ciertos rituales mínimos para mantener el respeto a la dignidad de su cargo.
El resultado de la ecuación, cualquiera sea su desarrollo, nos lleva a la penosa degradación de la figura del primer mandatario, en lamentable coincidencia con la demolición de valores patrios que lleva a cabo la Convención Constitucional. Si al menos se preguntaran la razón por el trato insultante y grosero que recibe en cada oportunidad que interactúa con la gente, podría dimensionar el desprecio que provoca con su actitud desaliñada y grosera. Dejando de lado sus desaguisados y entre otros los de su doctora ministro, debemos regresar a la escena con la que culminó esta semana y que por su gravedad y valor indicativo nos sugiere que la situación del país se irá agravando en las próximas semanas y meses, con un resultado incierto, pero imaginable. El llamado que hizo Boric al presidente de la UDI, invitándolo a convocar un gran acuerdo nacional, estaría indicando que la amenaza de una crisis mayor ad portas ya ha sido evaluada y considerada en Palacio. Ello se debería a que la violencia en la Araucanía no tiene visos a disminuir, siendo probable que continúen aumentando los atentados y ocurran nuevas muertes, lo que agitará el ambiente en el mundo agrícola, forestal y el de los camioneros, trayendo consecuencias similares o peores a las vividas en estos días. La ocupación de predios está impidiendo la preparación de los suelos para la siembra y tendrá efectos sobre la próxima cosecha de cereales y sus precios, al afectar a la región de mayor producción nacional, algo así como la Ucrania local. Las quemas de instalaciones, equipos y camiones forestales, junto con desincentivar la inversión, provocarán nuevos paros de camioneros, reducirán las exportaciones de madera y con ello el necesario retorno de divisas. La interrupción en el flujo de combustible en la mitad del invierno y en el abastecimiento de alimentos hacia las regiones sureñas estimularán el reclamo y las protestas de la gente. Las medidas paliativas ofrecidas por el gobierno con más cámaras y más policías no son más que una vulgar copia de las que utilizó Piñera sin éxito alguno. Pero la mayor muestra de impostura e inconsecuencia proviene precisamente de la urgencia porque se apruebe la Ley de Protección de Instalaciones Críticas, la misma que hasta el mes de marzo bloquearon en el Congreso. Ni aun con una aprobación express, el gobierno puede garantizar que los atentados terroristas no sigan escalando, mientras en su febril ideologismo siga ofreciendo beneficios carcelarios inéditos e inoficiosos a criminales condenados por horrendos asesinatos como Celestino Córdoba y los primos Tracal. Las tomas de colegios, por su parte, muestran no obedecer a razón alguna que la justifique, sugiriendo que forman parte de una táctica de presión al gobierno que, disfrazada de reclamo estudiantil, intenta empujarlo a cumplir sus promesas de campaña, hasta ahora sin señales de avanzar. A ella se incorporará seguramente más de alguna huelga o presión callejera de aquellos sectores productivos que se ven amenazados por las brutalidades incluidas en el mamarracho de Constitución, aumentando la presión sobre la moneda. Entre las preocupantes señales que hasta ahora no permitían una lectura muy clara, nos encontramos la relación establecida con las Fuerzas Armadas, donde el primer indicativo fue la designación de la nieta de Allende, formada en Cuba e hija de un terrorista cubano profesional, como ministro de Defensa, seguida por el ilegal relevo de 2 subdirectores de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos y el desembarco en masa de los comunistas en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la cual está hoy en manos de varios integrantes, ni más ni menos que del Comité Central del Partido Comunista, lo cual nos asegura que a estas alturas ya habrán tomado control sobre toda la información sensible de la que depende gran parte de nuestra defensa nacional. Sumando y restando, llegamos a una hipótesis que sugiere que la coalición revolucionaria, que no es otra cosa que aquello, ha comprendido que le será muy difícil llegar al plebiscito sin haber enfrentado graves disturbios que pondrán a prueba su capacidad de control del orden público. Saben que esto podría obligarlos a decretar estados de excepción constitucional para resistir la presión hasta que se apruebe la nueva constitución, la cual tratarán de asegurar a cualquier precio, ya que una derrota del apruebo resultaría ser fatal para sus expectativas. La declaración de un estado de excepción, entre tanto, iría en contra de uno de sus principales dogmas de fe, el repudio a la fuerza militar, concitando, desde luego, la protesta de sus bases. Si no lo hacen,
corre el riesgo de ver interrumpido el proceso revolucionario incluso antes del plebiscito o a muy poco andar de una victoria del apruebo por escaso margen. Ahora bien, si la crisis en ciernes es sucedida por una victoria del rechazo, entonces la cosa se pondrá gris oscuro para la coalición gobernante, empujando probablemente a los comunistas a abandonarla para seguir la lucha desde la calle o llevándolos a apoderarse del control total, quizás en una suerte de autogolpe. No debemos dejar de considerar el factor inmigración, el cual ha permitido entrar a Chile a miles de potenciales agentes o ayudistas de las huestes revolucionarias, a lo que sumamos un entorno vecinal complejo, por decirlo menos, con una Bolivia, un Perú y una Argentina integrando el gremio Foro Paulista, al cual es posible que pronto se sume un Brasil en manos de Lula, todos ellos bajo la influencia de Venezuela y Cuba y compartiendo el sueño de la patria grande de Chávez. No es descabellado entonces pensar que en caso de un reventón interno que ponga en riesgo una revolución que jamás podría esperar mejores condiciones que las actuales, a la presión callejera de los comunistas e infiltrados con la inmigración debamos sumar más de alguna locura de uno o todos nuestros vecinos, quienes nos encontrarán en el momento de mayor debilidad, profundamente divididos internamente, con una guerra de guerrillas en el sur y con el Ministerio de Defensa y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas en manos de los comunistas. Podrá parecer demasiado conspirativo o fantasioso, pero esto es lo que sugiere un análisis general de los hechos que estamos observando en estos días, incluyendo el comportamiento de esta casta política, que podría estar engañándonos a todos oculta tras una cara de principiante, mientras su verdadero trasfondo se encuentra férreamente controlado por el partido más mañoso y de más clara voluntad estratégica como lo es el Partido Comunista. Seguimos pensando que dentro de todo el mal menor y la única posibilidad de salvar a Chile sigue siendo el rechazo a la nueva Constitución. La campaña que comienza a desatar el apruebo debe ser neutralizada desde su inicio o el resultado favorable del apruebo nos obligará a ser testigos de la destrucción de nuestro Chile. Soy Patricio Quilot.